Muy bien, vamos a iniciar con el tema de análisis estadístico, en el cual vamos a ver ya, pues le vamos a entrar de lleno a los números en el método estadístico, ¿verdad? Ya habíamos visto algunos otros pasos del método estadístico, como es la recopilación de datos estadísticos, como es la organización de los datos estadísticos y la presentación de los datos estadísticos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte de análisis estadístico. Vamos a ver dos grandes temas aquí en este paso del método estadístico, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Muy bien, ¿a qué se refieren las medidas de tendencia central y a qué se refieren las medidas de dispersión? Bueno, cuando hablamos de las medidas de tendencia central, nos referimos a medidas, cantidades numéricas que se obtienen en un conjunto de datos estadísticos, ¿sí? Medidas del centro de los datos estadísticos, ¿sí? Las medidas que más representan al conjunto de datos, ¿sí? Y que tienden a estar en el centro de los datos, ¿sí? Una medida muy representativa de un conjunto de datos, pues es aquella que está, se puede decir, a la mitad de los datos, en el centro de los datos, ¿sí? Para representar un conjunto de datos nunca se toma la medida más alta o la medida más baja, ¿sí? Porque aunque hay algunas medidas que están allí, algunos datos que están muy cerca del dato más bajo, ¿sí? Hay otros que le quedan muy lejos. Igualmente pasa con el dato más alto. Hay datos que están allí muy cerquita, pero muchos que le quedan más lejos. Entonces se busca una medida que represente a todos, pues la que puede quedar un poquito mejor ajustada es alguna cantidad o alguno de los datos que están en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esas serían las medidas de tendencia central. Y las medidas de dispersión son aquellas que nos indican el comportamiento de los datos en cuanto a su distribución, ¿sí? Su distribución al interior del conjunto, qué tan compactos están esos datos o qué tan dispersos están, ¿verdad? O qué tan homogéneamente distribuidos están, o si se forman grupos muy compactos y algunos datos están muy dispersos, ¿sí? Qué franja abarcan desde el dato más pequeño hasta el más grande, si están muy separados los datos o están muy juntos. Todo eso, esas son las medidas de dispersión. Vamos a comenzar con las medidas de tendencia central y vamos a decir en términos generales qué son las medidas de tendencia central. Y dice aquí que son valores numéricos de un conjunto de datos estadísticos que miden o indican la ubicación del centro del conjunto, lo que decíamos hace ratito. Es decir, nos indican el valor o punto al que tienden o se aproximan con mayor certeza los datos del mismo, ¿verdad? Se puede decir que son los valores que aglomeran a todos los datos de manera más precisa al realizar un ajuste, ¿sí? Y ya lo decíamos también hace un momento. Las medidas de tendencia central son valores numéricos que representan en un solo número de la mejor forma a todos los datos del conjunto, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la calificación de un grupo, ¿sí? Y se pide que en un solo número nos digan o nos representen cómo anda ese grupo en calificación en un solo número, ¿sí? No estamos pidiendo la calificación de cada alumno, sino ese grupo cómo anda en calificación. Entonces, si se dice la medida más alta, bueno, se forma una idea poco precisa de cómo anda el grupo, ¿verdad? Si dicen es que este grupo es de 10, la calificación de este grupo es de 10, bueno, pues todo el mundo se imagina que ese grupo, pues prácticamente casi todos sacan 10. Y resulta que al ver las calificaciones hay calificaciones de 3, hay calificaciones de 5, de 6. Entonces ese 10 no representaba a todos. Por el contrario, también si se dice la calificación más baja,
pues tampoco es conveniente para el grupo, ¿verdad? Que lo representen con un 5, cuando hay muchos que sacan 10, o muchos que sacan 8, o 9. Entonces, ¿cuál es la medida más apropiada? ¿Cuál se daría? Pues el clásico ni tú ni yo. Vamos a dar la del medio, la del centro, ¿sí? Entonces, una medida que ustedes ya han manejado y que ya conocen, pues es el promedio, ¿verdad? Que, por cierto, es efectivamente una de las medidas de tendencia central que vamos a ver aquí. Muy bien. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, esta de aquí, la media aritmética, que también se conoce como promedio, la mediana y la moda. Yo a estas medidas les llamo la media aritmética, pues como su nombre lo dice, es la medida de tendencia central de tipo aritmético. Se calcula mediante algunos procedimientos aritméticos con fórmula. La mediana, a la que le llamo yo la medida geométrica, tiene que ver más con la posición de los datos. Y la moda, que tiene que ver más con mayoría de datos, ¿sí? Mayoría de repeticiones de algún dato, a la que yo le llamo decirle de alguna forma, la medida democrática, ¿verdad? Vamos a ir viendo de una en una y vamos a comenzar con la media aritmética, ¿sí? ¿Qué es la media aritmética? A esta medida también se le conoce como promedio. Se obtiene de forma aritmética de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿sí? Aquí está la fórmula. X con una rayita arriba, que será la media aritmética o promedio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es igual a qué? Aquí estamos viendo la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este signo es una letra griega que se llama sigma, ¿sí? Y quiere decir sumatoria. Sumatoria de varias cantidades, ¿sí? Ustedes dirían, bueno, pero aquí dice sumatoria ¿de qué? De las X subíndice Y. Pues, ¿qué está sumando? Pues es nada más un término. No, lo que pasa es que el subíndice es una letra, eso es la letra I, es variable también. Aparte de que es variable el valor del dato que voy a sumar, o de la cantidad numérica, aparte también son varias cantidades, es variable el subíndice. Y aquí me dice que I va desde 1 hasta N, ¿sí? Entonces es la sumatoria de los datos X y desde I igual a 1 hasta N entre N. Vamos a decir aquí qué es cada cosa. X con la rayita arriba es la media aritmética. Y es el número de orden o de renglón de la tabla, ¿sí? Si tenemos los datos en una tabla, Y representa el número del renglón, ¿sí? Así, si hablamos del dato que está en el renglón 3, pues sería el dato X3. Y es igual a 3, ¿sí? No X, Y es igual a 3, ¿sí? Entonces, el dato que buscamos es X3. ¿Cuánto vale? Bueno, habrá que ver qué dato hay en ese renglón en la tabla, ¿verdad? Si queremos el dato que está en el renglón 5, pues sería X5, ¿sí? Y así. Aquí está, X subíndice Y es el valor numérico del dato del iésimo renglón, ¿sí? Así, si hablábamos, si X es 10, perdón, si Y es 10, sería X10. Entonces sería el valor numérico del dato del décimo renglón, ¿verdad? Del décimo renglón. Si X es, o si el dato que buscamos de X es el que está en el renglón 8, sería el dato X8. Pues sería el valor numérico del dato estadístico que está en el octavo renglón. Y así sucesivamente, ¿verdad? N, ¿quién es? Es el número total de datos o de renglones que tenemos en la tabla. Obviamente,
si tenemos un renglón para cada dato. Y aquí está lo que indicábamos, la sumatoria. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Sumatoria de los datos que están desde el renglón 1 hasta el renglón n, ¿sí? Aquí no nos especifica qué datos. Aquí nada más nos dice que vamos a sumar lo que esté desde el renglón 1 hasta el renglón n, ¿sí? Ya casi nos especifica la sumatoria desde el renglón 1 hasta el renglón n de los datos estadísticos que estén ahí, en cada uno de los renglones, ¿sí? Si desarrollamos esa fórmula, ¿cómo quedaría? Como el valor de i es variable y va a ir cambiando desde 1 hasta n, pues tendríamos x1. Cuando i vale 1, pues es el dato que vamos a sumar, es x1, más, porque es sumatoria, aquí me lo dice, el valor de x cuando i vale 2, es decir, el valor de x que está en el renglón 2, el valor de x que está en el renglón 3, etcétera, 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 hasta xn. ¿Sí? No debemos confundir el valor de i con el valor de x. ¿Sí? I es el valor del renglón o el número del orden de los datos. ¿En qué renglón está cada dato? ¿Sí? O en qué espacio. Y x ya es el valor numérico del dato, la cantidad que está en ese renglón en la columna que nos indica los datos, ¿sí? Entonces así tenemos en una tabla los valores de i y los valores xi. 1, 2, 3, 4. Estos son valores de renglón. Y si aquí tenemos 15, 23, 42, 51, 73, etcétera, ¿sí? Si buscamos el valor de i aquí, i es igual a 3, renglón 3. xi sería igual a ¿qué? x3 sería igual a ¿qué? Al dato que está en ese renglón 3, ¿sí? Pero x3 no es el número 3, es el número 42, ¿verdad? En la columna de las x, en el renglón 3. ¿Quién está ahí? El 42. ¿Sí? De eso se trata. Por eso la fórmula desarrollada quedó de esta forma. El promedio es igual a x1 más x2 más x3 más x4, etcétera, hasta xn entre n, entre el número total de datos. Muy bien. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Estamos haciendo una especie de... Pues no se ven los bordes de la tabla, tendríamos que poner los bordes, ¿verdad? Para que se vea que los renglones y las columnas, para que se vea que es una tabla. Pero bueno, de alguna forma ahí lo estamos indicando de manera de tabla, ¿sí? Renglón 1, el dato estadístico que aparece en el renglón 1 es 7.2. En el renglón 2 o dato 2, 4.3. Renglón 3 o dato 3, 6.2. Y así sucesivamente, 5.8, 6.1, 12.4, 10.9, 9.3, 8.6, 7.9. ¿Sí? Y quiero calcular el promedio o media aritmética de esos datos. ¿Sí? De estos datos. Muy bien. ¿Qué ocupo en la fórmula? Aquí está la fórmula, ya la habíamos visto. La media aritmética es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las xi entre n. Bueno, pues ocupo n. ¿Quién es n? El número total de datos. Acá lo tenemos. El renglón 10 me da el número total de datos, que son 10. Y eso es lo que iría allí. Entonces aquí iría el 10. ¿Sí? ¿Y en dónde más? En la sumatoria. Desde i igual a 1 hasta 10. Porque n vale 10. ¿Sí? Entonces vamos a sumar los datos desde el 1 hasta el 10. Desde el renglón 1 hasta el renglón 10 y vamos a dividir entre 10. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Miren, ahí está sustituido. X testada, que se le suele llamar así, X testada. La media aritmética es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de las xi entre 10. Bien, pueden hacerlo desarrollando la fórmula, ¿sí?
Ya saben que aquí va a ser x1 más x2 más x3, etcétera, hasta x10, entre 10. Y ya luego en lugar de x1, ¿qué van a poner? Pues el valor de x, ya acá en los datos x, que esté en el renglón 1, que sería este de aquí, 7.2, ¿verdad? Más el que sigue, 4.3, más 6.2, etcétera, hasta llegar a más 7.9 y dividir todo entre 10. Bueno, yo sugiero que eso se haga en la tabla para llevar un orden. Si en la tabla ya tengo aquí cuánto vale n, aquí está 10. Ahora me voy a esta columna de los datos x y los sumo todos que tenemos ahí. Yo ya hice esa cuenta por separado, ustedes pueden comprobarlo, sumar todos estos datos. ¿Sí? Aquí está, miren, suma, y me da 78.7. Bueno, ¿a qué parte de la fórmula corresponde eso? A la sumatoria, a lo que va arriba de la división. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de las x y es igual a 78.7. Ya tengo las dos cantidades que ocupo en la fórmula. ¿Sí? 78.7 va acá arriba. ¿Sí? Aquí sería 78.7. Y n, que vale 10, pues en lugar de n es 10. Pues ya nomás me queda 78.7 entre 10, ahí está. Al hacer esta operación me da 7.87. Muy bien, vamos a hacer aquí un pequeño análisis. Dirían ustedes, bueno, usted acaba de decir que la media aritmética, que en este caso nos salió 7.87, es una medida del centro, que me indica el centro del conjunto. 7.87, ¿por dónde lo podemos ver? Pues está más parecido a este, ¿verdad? Es el más parecido. Y pues no le vemos nada de que esté en el centro. Pues ahora resulta que más bien está en un extremo. Pues no, que es una medida de tendencia central. Ahí hay que tener cuidado. Fíjense muy bien que los datos no están ordenados. Según la cantidad numérica. Como no están ordenados, ni de chiste esta medida o este resultado lo van a ver en el centro, o a lo mejor de chiripa sí, pero es porque no están ordenados los datos. Si ustedes ordenan los datos, van a ver que esta medida tiende a estar en el centro del conjunto. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es el más pequeño? Aquí sería 4.3, ¿verdad? Luego seguiría 5.8, ¿sí? 4.3, 5.8, ¿cuál otro por ahí? 6.1, 6.2. ¿Qué más tenemos? Sería por aquí 6.1, 6.2, 7.2. ¿Sí? Tenemos por acá 8.6, 9.3. ¿Sí? De hecho, me faltó aquí el 7.9. ¿Sí? 10.9. ¿Sí? Entonces, si se fijan, y hasta acá estaría el 12.4. ¿Dónde quedaría más o menos este? No tiene por qué coincidir con algún dato específico, ¿eh? Esta medida puede estar entre dos datos. ¿Sí? ¿Entre cuáles está? 7.87, pues entre 7.2 y 7.9. Se fijan, son los dos datos que están en el centro. Pero ya los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Según la cantidad numérica. Cantidad numérica, ¿verdad?
Ahora sí, ya con los datos ordenados, fíjense que esta quedó en el centro. ¿Sí? Eso es lo que nos indica que la media aritmética es una medida de tendencia central y aquí está la forma de calcularla. Bueno, vamos a dejar este primer video hasta aquí, esta primera clase de pizarrón digital con la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Estén pendientes para las siguientes. Vamos a ver enseguida en otra clase de pizarrón, en otro video, vamos a ver la mediana y también enseguida la moda. Bien, hasta aquí la dejamos. Hasta la